Hola, Miriam Tey. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tú fuiste vicepresidente de la Asociación Constitucionalista Sociedad Civil Catalana durante el intento de separación de Cataluña de España. Yo soy Sara Hoyrup, corresponsal de España, danesa, especializada en Cataluña. Y también he estado en Cataluña estos años y también muchísimos años anteriores. Ahora, como va a haber elecciones en Cataluña, elecciones de verdad, hay quien dice que Cataluña necesita un cambio sin especificar y hay otros que dicen, como Ramón de España, que Cataluña no cambia nunca y si cambia es para peor. Entonces, mi pregunta para ti, Miriam, es, ¿necesita Cataluña un cambio y qué tipo de cambio es deseable? Por supuesto que Cataluña necesita un cambio. Estamos esperando que cambie y que haya gente que crea en este cambio, porque si no creemos nosotros no se va a dar. Necesita un cambio porque Cataluña necesita volver a ser un territorio en libertad. Necesita ser un territorio en donde la gente pueda vivir, expresarse y ser catalán como quiera y no estar sometido a un programa de nacionalización que dirige la Generalitat de Cataluña desde hace pues casi 40 años. De ser catalán de la manera que uno quiere. Eso en realidad es muy central. Ujú. Incluso eso remite Es, a es, todos los vi- es debates de vital. identidad. Sí, Yo creo que es vital porque ser catalán es curioso que en una época en donde la progresía, la izquierda y gracias a Dios la derecha también lo entiende, uno puede escoger su identidad de género, su identidad sexual y en cambio no puede y vivirla como quiera, cosa que me parece no solo justo sino necesario y un avance de una gran humanidad. En cambio, los nacionalismos te impiden ser de aquella nacionalidad a la que tú perteneces y tú quieres y tú sientes y te obligan a escoger, por ejemplo, entre dos nacionalidades, si la catalana o la española, y a ser y te obligan a ser catalán de una manera determinada. Yo creo que es fundamental que respetemos la vida privada, que nadie se entrometa en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que tú deseas, y en cambio que seamos muy respetuosos en el escenario público, porque ahí lo que tiene que dominar no son los sentimientos, sino los consensos y la racionalidad. Esta es mi opinión y yo creo que es la que debe prevalecer en un país democrático y en el que, en el que rige un Estado de Derecho que funciona como es el español. porque ¿qué ha pasado con el Estado de Derecho en Cataluña? Pues estamos rodeados de unas personas con una actitud religiosa que yo creía que se había perdido para siempre y que por suerte España era ya un país laico en el que cada uno podía decidir sobre su moralidad, su espiritualidad y su conducta personal y privada como quisiera. Y nos encontramos con unos señores que por una cuestión religiosa, por una cuestión sectaria, ellos creen que sus ideas están por encima de las de los demás. Ellos creen que sus ideas justifican el que puedan arrasar, amordazar, vulnerar los derechos de otros porque tienen lo que ellos creen, porque es una cuestión de fe, creen tener razón. Pero es que la razón no se tiene porque uno lo crea, la razón se tiene porque se consensúa entre todos. Es decir, los derechos humanos se ha llegado a aceptar entre todos porque la democracia ha permitido que la mayoría apruebe cuáles son los derechos de todos. Pero es que incluso cuando la mayoría lo aprueba, por suerte, hay otras instancias superiores a las que se llega por una mayoría, y eso es el Estado de Derecho, que velan porque ni siquiera las mayorías, cosa que no ocurre en Cataluña, puedan vulnerar esos derechos que se han consensuado por mayorías, pero no en una ocasión, sino por mayorías a lo largo de los años. Entonces, para eso se han creado instituciones, para eso y eso es el Estado de Derecho. Para eso se ha creado la ley, para eso se ha creado la división de poderes. Entendemos que cada una de las ideas está sometida al bien común. No podemos vivir en paz ni en libertad. Y claro, incluso los consensos sociales pueden engañar, ¿no? Porque en Cataluña durante décadas
Hubo un aparente consenso, pero lo hubo porque una mitad, la mitad española hablante, estaba callada. La mitad de la migración que había venido de otras partes más humildes y estaban callados. Era un consenso envenenado en cierta manera, ¿no? Y era un consenso falso porque había, yo creo, dos extremos. Una parte de esa mitad callada era una mitad sometida, humillada en algún sentido, porque creían que se enfrentaban a una catalanidad dominante con más derecho a existir y a ser que ellos mismos, ¿no? Hablo de los inmigrantes, hablo de gente humilde que le costaba un esfuerzo hablar catalán y lo hacían no solo por una voluntad de aprender una lengua más, que eso estaría muy bien y eso está bien siempre. No es necesario siempre. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, nos podemos entender con nuestra lengua franca gracias a que la tenemos. O sea, que hay veces que los esfuerzos tienen que tener un sentido y no ser solo inútiles. Hay otras personas que les interesa aprender esta lengua, una cuestión solo de afición cultural, etcétera. Pero el caso que yo quería comentarte es que había dos tipos de personas silenciadas, unas sometidas y humilladas, creyendo que había una catalanidad mejor que la propia, y otras soberbias que lo que se imponían era un silencio condescendiente. Es decir, ellos creían que habían unos cuantos catalanes, que eran muy pocos, que pedían algo que era delirante en muchas ocasiones, que no tenía ninguna razón de ser, pero para tener la fiesta en paz, para consentir a aquellos que creían que se podría llegar a un acuerdo y a una convivencia mejor si no se enfrentaban, la llegaríamos a tener, por lo cual se callaban pensando, bueno, condescendemos, atendemos a sus peticiones y a sus, en muchas ocasiones, locuras, para no enfrentarnos, porque el enfrentamiento se considera en muchas ocasiones malo. Y yo sostengo que el enfrentamiento no siempre es malo. El enfrentamiento en muchas ocasiones es bueno y necesario y no necesariamente tiene que ser agresivo. Puede ser simplemente eh, un enfrentamiento dialéctico, razonable, pero no ceder continuamente es algo que nos lleva a algo mejor, porque esto ya se ha comprobado en Cataluña. Durante muchos años se ha ido concediendo y cediendo peticiones de los nacionalistas. En muchas ocasiones se han hecho incluso chantajes a los que ha cedido tanto el PP como el PSOE para acceder al poder en el gobierno español, y eso no nos ha llevado a mejorar, todo lo contrario, nos ha Y, llevado a estar más sometidos. y han aceptado estos chantajes, ¿no? Los grandes partidos españoles han aceptado Y dejarse chantajear, absolutamente, sobornar. absolutamente, porque lo que querían eran más votos en un momento determinado y necesitaban el apoyo de un nacionalismo que ellos creían que era un nacionalismo sensato. Y eso es lo que yo me revelo cuando a mí me dicen, bueno, pero tienes que ser más transigente, más abierta, porque claro, hay un nacionalismo light, con ese nacionalismo podemos consentir, podemos... y yo digo, bueno, si hay un nacionalismo light, podemos asumir también que hay un machismo light. Es decir, podemos aceptar que un hombre pegue a una mujer solo una torta floja y no la mate, ¿lo podemos aceptar? Pues es que hay cosas que moralmente no se pueden aceptar. Y yo creo que el nacionalismo moralmente no se puede aceptar. Y creo que esa es una ideología con la que tenemos que luchar y tenemos que conseguir convencer de que las personas que no creemos en los nacionalismos, que creemos en una ciudadanía patriótica, eso sí, ¿por qué no? Porque hay gente que siente la patria, otra gente que no, pero que en cualquier caso es una ciudadanía en la que cada uno puede sentir lo que quiera, pero no puede imponer los sentimientos a los demás. Y sobre todo, no puede excluir a los demás. A mí durante mucho tiempo me han hecho sentir una ciudadana de segundo en Cataluña porque soy una persona castellano parlante y ya no van a hacerme sentir nunca más así. Desde aquel 8 de octubre, nunca más así. Desde aquella manifestación, ¿no? De la sociedad civil Ajá, catalana. Sí. Pues muchísimas exacto. gracias a Miriam Day de Sociedad Civil Catalana, donde todavía continúas Muchis militando. y sobre todo como asesora áulica. Muchas gracias a ti, Sara. Gracias.